Muy bien, pues vamos a dar inicio a la conferencia aprovechando las enemistades entre microbios para producir frutas y verduras de alta calidad y sin residuos tóxicos. Mi nombre es María José Vaqueiro, yo soy la maestra encargada en ser su anfitriona, soy de QUAM Mérida. Sean todos ustedes bienvenidos a esta conferencia en el marco del 31 Congreso de QUAM ACMOR. Y tengo el honor de presentar al doctor Enrique Galindo Fentanes. El doctor Enrique es ingeniero químico por la Universidad Autónoma de Puebla y doctor en biotecnología por la UNAM. Es investigador titular en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Ha publicado 126 artículos de investigación original en revistas científicas internacionales y cerca de 90 artículos de divulgación. Es autor de 7 patentes. Como director de la empresa Agrobiotecnia, puso en el mercado el primer biofungicida foliar completamente desarrollado en México. Es editor o coeditor de 6 libros y autor del libro El quehacer de la ciencia experimental. El doctor Galindo ha sido profesor del curso Metodología de la Investigación a nivel bachillerato, es editor de la revista Biotecnología de Movimiento y ha sido reconocido con varios premios, destacando el Premio Nacional de Ciencias y Artes en la categoría de Innovación, Tecnología y Diseño. Como podrán observar, tenemos aquí a un grande de los grandes en la ciencia aquí en México. Así que, doctor Enrique, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias por la presentación. Es un gusto estar aquí. Muchas gracias nuevamente al QUAM y a la Academia de Ciencias de Morelos por invitarme a participar en este congreso, como lo he hecho ya desde muchos años antes. Bueno, de lo que yo les voy a platicar es cómo, curiosamente, las enemistades entre microbios, o sea, los antagonismos, se pueden usar para producir frutas y verduras de alta calidad y sin residuos tóxicos. Algo pasa con mi presentación que no... Bueno, antes que nada hay que decir que en la naturaleza existe un equilibrio entre las poblaciones de diferentes especies. Por eso las especies de cada organismo tienen poblaciones relativamente estables y en el sentido estricto no existen plagas en un bosque natural, en una tundra, en un bosque mesófilo, etcétera. Realmente las plagas no existen. Y la razón es porque cada organismo tiene una estabilidad en su población. ¿Pero qué es una plaga? Una plaga es cualquier organismo vivo que provoque daño o pérdidas económicas o que transmita o produzca alguna enfermedad. De eso vamos a hablar hoy en día. Las plagas pueden ser animales, como insectos o ratones, que son muy conocidas, plantas no deseadas, como malas hierbas, malezas, que son muy importantes en la agricultura, o microorganismos, que pueden ser hongos, bacterias o virus fitopatógenos, esto es, que afectan a plantas. En los ecosistemas, las plagas y los patógenos son atacados por sus enemigos naturales, que pueden ser antagonistas, depredadores o parásitos, y su población se mantiene estable. Por ejemplo, vean este ejemplo de esta catarina que se alimenta de pulgones, que es una plaga. Entonces, podemos usar a este depredador de los pulgones para controlar de forma natural la presencia de esta plaga de pulgones. Sin embargo, en los cultivos agrícolas el sistema se altera. La agricultura es intensiva y por lo tanto para los depredadores la cantidad de alimento disponible se incrementa muchísimo. Por eso es que esta langosta, cuando ve un campo de cultivo, pues obviamente se saborea porque hay muchísimo de qué comer. Estos organismos se alimentan y se pueden reproducir rápidamente y no tienen enemigos naturales suficientes para controlarlos, ¿no? Entonces, por eso es que suceden las plagas. Entonces, si nosotros liberamos en los cultivos agrícolas a enemigos naturales, por ejemplo, si eso es una plaga de langostas, hay aves que se alimentan de esas langostas,
una forma de controlar las langostas, pues obviamente es que haya una población mayor de aves que pueda comerse a la plaga, ¿no? Eso mejora la salud en dichos cultivos, ya que sus enemigos controlan la población de plagas y enfermedades. Entonces, vamos a definir un concepto que se llama el control biológico. Es un método de control de plagas y enfermedades y malezas que consiste en utilizar organismos vivos con el objeto de controlar la población de otro organismo. Nosotros nos vamos a concentrar en esta plática en las enfermedades de plantas. ¿Cuáles son las ventajas del control biológico? Bueno, una de las más importantes es que los agentes de control biológico tienen un alto nivel de seguridad para el agricultor, para el consumidor y el medio ambiente. Y además cuenta con una amplia aceptación pública de los consumidores finales. Los microorganismos generalmente son benéficos, pero también hay microorganismos perjudiciales, que de hecho los microbios son más conocidos por sus efectos perjudiciales que por sus efectos benéficos, aunque por mucho los efectos benéficos son los más importantes. Sin embargo, hay patógenos, por ejemplo, aquí les muestro un pie de un humano con pie de atleta, que le ocasiona un hongo, ¿no? Pero también los hongos pueden ocasionar daños en frutos, por ejemplo, el mango, del que vamos a hablar hoy. Aquí tenemos un mango sano y vemos un mango enfermo. Estas manchas son síntomas de una enfermedad que ocasiona un hongo, ¿no? Y que obviamente eso limita su comercialización. También puede haber bacterias, por ejemplo, esta es una hoja de coliflor, en donde una bacteria infectó a la hoja y vean, causó marchitamiento en buena parte de la hoja. Entonces, así como hay enemigos microbianos que son patógenos, en los humanos también los hay en las plantas. Y hay que decir que hay ciertas enemistades entre estos microbios. De hecho, uno de ellos es uno muy famoso en lo que se llama el accidente de Fleming. Probablemente todo mundo se acuerde que Alexander Fleming fue el descubridor de la penicilina y que lo descubrió por un accidente que tuvo en su laboratorio. Él estaba trabajando con bacterias patógenas y andaba buscando elementos que pudieran dañarlas. Y después de un fin de semana que regresó a su laboratorio, una de sus cajas, donde tienen se llaman Petri, y que tienen un gel para cultivar las bacterias en la superficie, vio que le había caído un hongo y que alrededor del hongo estas bacterias no crecían. Aquí se puede ver mejor. Este es el hongo, que después se supo y se bautizó como Penicillium crisógeno, y esta es una bacteria patógena, y como pueden ver alrededor de la colonia del hongo, aquí hay varios millones de células del hongo, alrededor de la colonia del hongo no crecen las bacterias. Entonces se puede usar, ahí se descubrió que este hongo producía una sustancia que inhibía el crecimiento de las bacterias, y así fue como se descubrió la penicilina. Les voy a presentar otro ejemplo de enemistades entre dos hongos, en este caso uno que se llama Trichoderma harzianum, que es el hongo bueno, digámoslo así, y Rhizoctonia solani, que es el hongo malo, digámoslo así. Si nosotros sembramos Rhizoctonia y Trichoderma en extremos de la caja, por ejemplo, a las 0 horas sembramos el Trichoderma harzianum, y a las 48 horas le damos 48 horas de ventaja a sembramos el de Rhizoctonia. A las 72 horas ha crecido el hongo malo y el hongo bueno sigue creciendo. A las 96 horas vean que empiezan a juntarse las colonias de ambos hongos, y para tiempo después el hongo bueno, el de Trichoderma, sobrecrece. Vean, aquí está el crecimiento que es similar a esto, el crecimiento del hongo malo, y el hongo bueno sobrecreció en la colonia del otro hongo. Si nosotros vemos qué está pasando aquí en esta zona en un microscopio, podemos ver que cuando están en contacto los dos hongos, como lo habíamos visto en la transparencia anterior, pero si vemos una fotografía del microscopio electrónico, vemos este es el hongo bueno y este es el hongo malo. El hongo malo es más grande que el otro hongo bueno, y lo que vemos es que el hongo benéfico rodea las hifas, y si nosotros quitáramos con una micropinza estas células del hongo
bueno, veríamos que le ocasiona perforaciones al hongo malo. Entonces, para controlar este hongo, ¿no?, que por ejemplo es un hongo muy común en enfermedades en la papa, podemos usar a este otro hongo, que es un hongo benéfico, que no le causa daño ni al ser humano, solamente a estos cultivos. Podemos usar este hongo para controlar este otro. Este sistema se llama de micoparasitismo, o sea que este hongo parasita y se alimenta del citoplasma del otro hongo. Entonces, de esa forma podemos usar un control biológico del fitopatógeno, en este caso un hongo. Para que se den una idea de la importancia del control de enfermedades en la agricultura, se estiman que incluso en países desarrollados, entre 5 y 10% de las cosechas se echan a perder por plagas o enfermedades, y en los países en vías de desarrollo puede llegar al 50% de las pérdidas que se tienen por estas enfermedades. Para controlar a los patógenos, tradicionalmente se usa un control con compuestos de síntesis química, de lo que se llaman los agroquímicos, y que aquí, vean, se está fumigando a un determinado cultivo, y obviamente los fumigadores tienen que tener unas vestimentas y filtros especiales, obviamente porque estos compuestos son muy tóxicos. Y si bien los agroquímicos han jugado un papel muy importante en el aumento de la productividad de la agricultura, pues tienen ciertas ventajas y desventajas. Pues de luego, algunas de las desventajas es que tienen baja especificidad. Eso quiere decir que matan a todos, a los buenos y a los malos, y eso hace una disminución de la microflora benéfica, que cada vez sabemos mucho más de la terrible influencia que tiene la microflora benéfica en la salud de las plantas. Son muy tóxicos. Eso quiere decir que dejan residuos que no son aceptados por muchos organismos regulatorios, sobre todo los de exportación. Generan fácilmente resistencia. Eso quiere decir que se disminuye la eficiencia. Quiere decir que para controlar un patógeno cada vez se requieren dosis más elevadas del agroquímico, y muchas veces se usa como elemento curativo, o sea, cuando la enfermedad ya se manifestó, y se tienen que usar dosis muy elevadas del patógeno, del agroquímico. Eso quiere decir que tenemos una disyuntiva. Si no usamos los agroquímicos o cualquier sistema de control, vamos a tener productos enfermos, como lo veíamos con los mangos. Pero, y si lo usamos, podemos tener productos sanos, pero entonces ahora no son inocuos porque tienen una residualidad del pesticida sintético, ¿no? Entonces, esa disyuntiva la tienen todos los agricultores en el mundo, y bueno, por eso es que nosotros usamos el concepto de antagonismo microbiano para sustituir el uso de pesticidas sintéticos. Ya les había dado con el experimento de Fleming lo que era la antibiosis. En nuestro caso es al revés. Si se acuerdan, en el caso de Fleming era un hongo que inhibía el crecimiento de una bacteria. Aquí es exactamente al revés. Estas son colonias de la bacteria, esto que se ven aquí, estas manchitas, y esto que se ve como algodoncito aquí es el crecimiento del hongo patógeno, el hongo que causa las manchas negras en los mangos. Si ustedes pueden ver alrededor de la colonia de la bacteria, aquí se ve mejor, ¿no? Incluso aquí, alrededor de la colonia de la bacteria, el hongo no puede crecer, ¿no? Eso quiere decir que esta bacteria produce compuestos antifúngicos que limitan el crecimiento del patógeno, ¿no? De esto es lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Hay otro mecanismo que se llama competencia. Por ejemplo, este es un caso de una levadura que nosotros hemos trabajado en nuestro laboratorio. Esta es una levadura que se llama Rhodotórula, que es rosita, que se ve sembrada al lado izquierdo de la caja. Aquí está el hongo patógeno, y lo que vemos es que si bien no hay una inhibición del crecimiento del hongo, o sea, quiere decir, estas levaduras no producen compuestos antifúngicos como lo producen las bacterias, pero sí controlan muy bien el crecimiento del hongo. Entonces quiere decir que si nosotros inoculamos estas levaduras antes de que llegue el hongo,
las levaduras colonizarán los nichos, ya sea en los frutos, en las hojas o en las flores o en el tallo, y entonces cuando el hongo llegue no tendrá espacio ni tendrá nutrientes para crecer y por lo tanto no generará la enfermedad. Y bueno, ya discutimos antes el otro mecanismo que es el micoparasitismo. Nos vamos a concentrar en el de antibiosis porque es lo que les voy a contar a continuación. Y lo voy a hacer con el ejemplo del mango porque fue el primer proyecto que tuvimos sobre control biológico. Hay que remarcar que México es el principal exportador de mango a nivel mundial y la antracnosis es una enfermedad que afecta hasta el 60% de los huertos en todo el mundo, no solamente en México. Esta es una fotografía al microscopio del hongo que infecta al mango y que le ocasiona estas manchas. El hongo puede infectar las flores, puede infectar las hojas, ¿no? Aquí se ven tejidos necróticos, o sea, tejidos marchitos en donde se ve la infección del hongo. Puede afectar los pedúnculos, o sea, los rabitos de los mangos. Aquí, en este caso, vean este mango sano y este que no se pudo desarrollar porque el hongo infectó esta parte del pedúnculo y entonces no se pudo desarrollar. Esta enfermedad ocasiona estas manchas negras, incluso en estadios más elevados de la enfermedad se puede ver incluso la colonia del hongo como un pequeño algodoncito blanco. Obviamente los mangos que se pueden exportar deben de tener características obviamente completamente libres de la enfermedad y libres de agroquímicos también para poderlos exportar al mercado internacional. Entonces lo que hicimos fue una cacería de microbios. Nos fuimos al campo y tomamos muestras sobre todo de aquellos árboles de mango donde la enfermedad no era muy intensa, entonces que sugería que había algo ahí que disminuía la severidad de la enfermedad. Los cultivamos en cajas Petri con agar, los aislamos en un cultivo puro y hicimos ensayos de antagonismo que se llaman en la caja. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver cada puntito de estos es un aislado de bacterias que obtuvimos aquí en la muestra y pueden ver que alrededor de cada una de ellas se ve un halo de inhibición que impide el crecimiento del microbio. Entonces nosotros seleccionamos aquellos que tenían una capacidad más alta de antagonismo y hicimos unas pruebas en invernadero para probar los mejores aislados que tuvimos de las muestras que tomamos en el campo. Este es un mango con antracnosis, ya lo habían visto anteriormente. Por ejemplo, los mangos típicamente, si no se tienen un adecuado control, tienen esta característica y por lo tanto obviamente son imposibles de comercializar, sobre todo en el mercado internacional. Entonces, como ya les decía, usamos el concepto de antagonismo, o sea, de microbios enemigos, en donde usamos ahora esta bacteria para controlar este hongo. Esto se llama un biofungicida, entonces este biofungicida lo identificamos como un Bacillus cepa 83, ese bacillus lo crecimos en el laboratorio, lo llevamos a la planta piloto para producir en grandes cantidades en el fermentador y después a una fermentación industrial en fermentadores de cerca de 20,000 litros. Aquí pueden ver un esquema de un fermentador de 20,000 litros similar al que nosotros usamos. Después lo pusimos en una formulación adecuada y generamos un biofungicida en polvo que puede ser aplicado a los campos de cultivo. Este tipo de actividades, digamos, son lo que podríamos llamar como domesticar a los microorganismos en un bioreactor. ¿Qué retos tenemos como bioingeniero? Publicamos este capítulo en este libro cuando el Instituto de Biotecnología cumplió 25 años y que con mucho gusto, si alguien estuviera interesado, con gusto, si me pasa su correo electrónico, le puedo enviar una copia de este trabajo. Entonces, lo que tuvimos que hacer es pasar de un sistema de fermentación en matraces como este de laboratorio o de fermentadores de laboratorio. Aquí ilustramos un fermentador de 5 litros que tenemos en nuestro laboratorio. Lo llevamos al nivel industrial a fermentadores de 20,000 litros. Entonces, parte de lo que hacemos los ingenieros bioquímicos pues es trasladar
los resultados que obtenemos a nivel laboratorio o a nivel piloto en producción industrial, porque se requieren grandes cantidades del microorganismo para poder formular el producto. Esta es la formulación, es una formulación sólida con un bacillus que aislamos del follaje de mango, y esto es importante para un producto comercial, que su vida de anaquel, o sea, que conserve la viabilidad. Acuérdense que el efecto del microbio tiene que estar vivo para que pueda ejercer su efecto antagonista. Entonces, aprovechamos el hecho de que esta bacteria genera unas formas de resistencia que se llaman esporas, que son muy resistentes al calor, a la radiación solar, etc. Entonces, lo que tenemos formulados en este polvo tenemos 1.000 millones de bacterias en su forma de esporas por gramo de producto, 1.000 millones de bacterias, que eso es lo que hace el efecto del control biológico. Y lo importante es que esas bacterias permanezcan vivas en el formulado. Entonces, vean, aquí son datos que tenemos de cómo sobreviven esas bacterias a través de los años, ¿no? Vean que a los 2 años, que es lo que la autoridad regulatoria pide como mínimo, el 94% de esas bacterias están vivas, y al año 4, el 80% de esas bacterias están vivas. O sea que si teníamos 1.000 millones de bacterias por gramo de producto, a los 4 años podemos decir que tenemos 800 millones de bacterias por gramo, y entonces, por lo tanto, el producto dura mucho si se almacena. Por eso se le llama vida de anaquel, porque estos datos son para productos almacenados a temperatura ambiente. Aquí les muestro una fotografía al microscopio electrónico de estos bacillus. Ya les había mostrado las esporas. Estos bacillus generan estas esporas, y estas esporas germinan a su vez y generan estos bacillus. Entonces, la forma activa del microorganismo es esta, la de los que se llaman la fase vegetativa del microbio, que son los que producen los compuestos antifúngicos, que son los que permiten controlar la enfermedad antracnosis que ya vimos. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, ya que habíamos desarrollado el producto, ese producto se usa para fumigar los árboles de mango. Aquí vemos una persona fumigando con una mochila, pero también se puede fumigar con una pistola a presión, ¿no? Aquí se está preparando el adicionar el producto, el biofungicida. Obviamente los productores de mango, además del biofungicida, pues usan insecticidas y otros elementos como hormonas. Este es un tanque que tiene un ventilador atrás y que genera una esprea grande. Conforme va caminando puede fumigar muchos árboles en poco tiempo. Entonces, vean, este es un resultado preliminar. Si nosotros usamos el producto biológico, vean la diferencia que tenemos cuando usamos el producto químico. El producto químico no solamente no es capaz de controlar completamente la enfermedad, como se puede ver en esta foto, sino que además este producto tiene residuos del pesticida sintético, mientras que este producto con los biológicos, los mangos son sanos, la disminución de la enfermedad es importante y además no tiene ningún problema de residuos. Para explicar cómo funciona, cuál es el mecanismo, aquí les muestro esta caricatura en donde se muestra, por ejemplo, en la parte de arriba, qué sucede cuando no está el antagonista, cuando no está la bacteria. Pues entonces las esporas que se llaman conidios del microorganismo patógeno pueden fijarse a la hoja y empezar a crecer dentro de la célula, y finalmente revientan la célula y generan nuevos conidios que infectan a otras células vecinas. Cuando tenemos el bacillus, o sea, el compuesto activo de este fungicida que se llama Fungifría B, aquí ilustrado por los bacilos azulitos, estos bacilos azulitos producen varios compuestos antifúngicos que se sintetizan en las hojas. El bacillus coloniza la hoja o la superficie del fruto, y entonces cuando llegan los conidios del Colletotrichum, el hongo que causa las manchas negras, pues no se pueden desarrollar, y por lo tanto este sistema es muchísimo más sano que este sistema.
Para darles una idea de la efectividad de este biofungicida, hicimos algunas pruebas en el sur de Sinaloa, en donde aplicamos el tratamiento químico convencional, en estos que están aquí, en donde vemos que el 27% de la cosecha tiene calidad de exportación, o sea, son mangos que no tienen manchas, y el 72% son mangos que tienen manchas y que por lo tanto no pueden ser exportados al mercado internacional. Cuando usamos nuestro producto, nuestro biofungicida, vemos que los porcentajes se invierten. Ahora cerca del 80% en varios experimentos que hicimos, puede llegar hasta el 80% de la cosecha tiene esta apariencia, o sea, los mangos están completamente sanos y solamente por ahí del 19% se manifiesta con daños enfermos. Obviamente esta cosecha vale muchísimo más, pues porque este tipo de mangos pueden comercializarse en mercados internacionales que tienen precios mayores. Estos datos nos permitieron que en junio 25 del 2010 la Secretaría de Agricultura nos haya dado el certificado de efectividad de este producto. O sea, la autoridad regulatoria, en este caso la Secretaría de Agricultura, confirmó que nuestro producto sirve para tratar la enfermedad de la antracnosis y que con esto se puede incrementar hasta 300% de la capacidad de exportación. Quiere decir, recuerden, estos mangos no se pueden exportar, mientras que estos sí. Entonces, obtenemos 3 veces más que con el tratamiento químico. Entonces, podemos en principio incrementar 300% la capacidad de exportación. Posteriormente, lo que tuvimos que hacer es demostrar, ya habíamos demostrado que el biofungicida es efectivo para tratar la antracnosis, pero ahora teníamos que demostrar que el biofungicida no hace daño a los humanos, sobre todo. Entonces, hicimos ante la Secretaría de Salud una solicitud del registro sanitario, o sea, podemos ver información toxicológica en varios modelos, ¿no? En aquella época todavía se usaban los archivos en papel, y esto fue todos los estudios de toxicología y de inocuidad que tuvimos que hacer para que el 29 de abril del 2011 se nos otorgara el registro sanitario, que es el que permite comercializar el producto. Debo decir que la patente del producto nos fue otorgada en 2011 y en Brasil en 2016. La universidad ha hecho mucha publicidad de este biofungicida. Por ejemplo, en la Gaceta UNAM, la portada de la Gaceta UNAM del 7 de febrero del 2013, se anuncia ya la comercialización de un biofungicida desarrollado por la universidad. Estamos aquí presentes junto con el coordinador de la investigación científica de aquella época, el doctor Carlos Aramburu, los 3 socios de la empresa que produce este producto. Este es el producto a nivel comercial. Es un producto que produce la empresa Agro y Biotecnia, que es una empresa que se fundó justamente para comercializar este producto, y el producto es distribuido por una empresa con mucho prestigio en el campo agrícola en México, que es FMC Agroquímica de México. Debemos decir con mucho orgullo que este producto, que está en el mercado desde noviembre del 2012, en su etiqueta dice producto formulado con tecnología del Instituto de Biotecnología de la UNAM y el CIAD Culiacán. Debo decir que este fungicida, la empresa, ha recibido importantes reconocimientos, entre ellos el premio ADAT a la innovación tecnológica como la empresa más innovadora de México en 2014 y el premio Innovadores de América en la categoría de industria como el producto y la empresa más innovadora a nivel de Latinoamérica. Y en 2017 nos otorgaron el premio Innovagro como la mayor innovación tecnológica de ese año. Además del mango, hemos probado el biofungicida para otros cultivos. Por ejemplo, para el caso de antracnosis, la antracnosis también afecta al aguacate, a los cítricos, a la papaya. Aquí vemos algunos de los productos que pueden ser usados para controlar la antracnosis. También hay otra enfermedad que se llama la cenicilla, que afecta a todos estos cultivos, jitomate, papaya, pepino, calabacita, tomate, melón, sandía, etcétera, y que también es
importante y efectivo para controlar una enfermedad que se llama el moho gris en berries, donde están las fresas, frambuesas, zarzamora, etc. También en vista de que nuestro producto es orgánico, puesto que tiene la certificación de OMRI, que es una organización que hace el registro de todos los productos que son orgánicos. Esto quiere decir que un productor orgánico que no puede usar ningún tipo de producto químico puede usar nuestro producto sin ningún problema para producir más y mejores cultivos sin que pierda su registro como orgánico. Algunos de estos trabajos los hemos publicado en la revista que tenemos en el Instituto de Biotecnología. Por ejemplo, en el número 4 de 2016 hay un reportaje de cómo se pudo llegar el control biológico de la investigación al mercado, y lo pueden consultar en nuestra página de internet. También el último número de nuestra revista, que apenas apareció hace unas 2 semanas, está dedicado a los agentes de control biológico, y también pueden ustedes ver muchos artículos interesantes de otros temas de control biológico, además del control biológico de patógenos en plantas. Si recapitulamos lo que hemos visto hoy, podemos decir que los microbios son muy útiles, que se pueden producir en grandes cantidades en fermentadores industriales, y que sus enemistades, o sea, su antagonismo, se pueden aprovechar para obtener productos agrícolas más sanos, ¿no? Como lo vimos en la plática. Y también, importante, que los biotecnólogos podemos hacer productos comerciales, o sea, que se puedan, por ejemplo, en el caso que vimos los fungicidas, que son muy útiles para la agricultura convencional en México. Y bueno, con esto termino mi plática para dar tiempo a algunas preguntas, y simplemente quiero mostrarles a nuestro equipo de trabajo en el Instituto de Biotecnología. Somos un equipo muy dinámico en donde hay muchos estudiantes, algunos de ellos egresados del UAM, que están ahora estudiando carreras científicas, y también agradecer al personal de la empresa Agro y Biotecnia, que está conformada fundamentalmente por los doctores Leobardo Serrano, el biólogo Carlos Roberto Gutiérrez y su servidor, con colaboradoras que han sido exalumnas de nosotros en el Instituto de Biotecnología. Y bueno, aquí tienen mi correo electrónico y pueden escribirme si tuvieran alguna duda, además de las que podamos discutir ahorita en la sesión de preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Galindo. Muy bien, docentes, alumnos que quieran hacer alguna pregunta, puedan levantar la mano, por favor, para que podamos darle la palabra. Doctor, ¿hasta dónde ha llegado este biofungicida? ¿Hasta qué lugar? Bueno, este es un biofungicida que está registrado para su uso en México. Entonces, pues se usa en todo el país, digamos. Ha sido efectivo para tratar papayas desde Yucatán hasta mangos en Sinaloa. Entonces, sobre todo la zona del Bajío es muy importante en el cultivo de hortalizas, ¿no? Entre las que están el pepino, la papaya, etcétera. Y bueno, la zona de Michoacán, que es el principal productor de aguacate en México. Entonces, es un producto que está registrado para todo México, puede usarse en cualquiera de las enfermedades que mencioné en los cultivos, porque tenemos el registro para todos ellos. Entonces, es un producto comercialmente disponible en todo México. Excelente. Y bueno, ya que estamos en el marco del Congreso, bueno, perdón, le voy a ceder la palabra a María Lozano. María Lozano, ¿ya puedes abrir tu micrófono para preguntarle al doctor Galindo? A ver. María, ¿puedes abrir tu micrófono? Ya te convertí como moderadora, ya debes poder.
bajó la mano. Ok, María, te escuchamos. Ya abriste tu micrófono. ¿Me escuchan? Sí. Sí, perfectamente. Ah, ok. Bueno, buenos días. Yo quiero hacer la pregunta de por qué decidieron empezar con el mango para, o sea, ¿por qué el mango fue como la fruta elegida para aplicarlo por primera vez? Sí, fue algo circunstancial. Realmente, por ahí del año 2000, yo tuve un contacto con investigadores del CIAD Culiacán que estaban trabajando con mango y que habían aislado algunos de los microorganismos que mostré aquí. Entonces, ellos no tenían experiencia en fermentación y nosotros no teníamos experiencia en fitopatología. Entonces, fue realmente circunstancial y además porque la producción de mango es muy importante para México, ¿no? Es una de las frutas, junto con la papaya, que contribuyen más a la exportación del campo mexicano. Entonces, realmente fue circunstancial, pero como viste en mi presentación, el biofungicida lo hemos extendido, obtuvimos el primer registro para mango por esa situación, simplemente porque habíamos coincidido dos investigadores, uno que estaba trabajando con mango y que no tenía experiencia en fermentaciones, con alguien como nosotros que tenía experiencia en fermentaciones, pero que no somos fitopatólogos. Entonces siempre nos hemos asociado con fitopatólogos y después pues resultó que el biofungicida obviamente no solamente funciona para mango, sino que funciona para otros 25 cultivos, de los cuales listé algunos aquí. Esa fue la razón por la que empezamos por el mango, además de que es un producto de gran importancia de exportación. Como decía, México siempre está en los primeros lugares de exportación de mango a nivel mundial, siempre ha estado entre el primero y el tercer lugar. Entonces, pues eso lo hace un producto económicamente muy importante, en donde los agricultores tenían esa disyuntiva de generar productos sanos, pero también productos inocuos. Entonces, pues fue un buen modelo de estudio que le permitió a los exportadores de mango incrementar los porcentajes de las cosechas que podían dedicar al comercio de exportación. Perfecto, creo que ¿quedaste satisfecha con la respuesta, María? Me parece que quedó perfectamente bien contestada. Le cedo la palabra a Lilia Annette Tamayo. ¿Puedes abrir tu micrófono? Sí. Perfecto. Buenos días. Yo tengo un huerto familiar, entonces tengo dos dudas. La primera sería, para poder tener la edición del libro, ¿tendría que mandarle un correo y en dónde podría comprar el fungicida? Bueno, el fungicida lo puedes comprar a través de FMC. Si tú te metes a internet y pones Fungifree AB FMC, te salen hay distribuidores por todo México en el que puedes, o sea, el producto se puede comprar a través de distribuidores de FMC en toda la República. ¿Y la primera cuál fue? Sí, si te quiero enviar una copia del artículo, pues simplemente escríbeme un correo electrónico al correo electrónico que está en la pantalla y con mucho gusto puedo enviarte algunos artículos relacionados con esto. Muchas gracias y felicidades por el proyecto. Gracias, muy amable. Gracias a ti. Excelente. Excelente. Igual Joseph quiere hacerle una pregunta. Joseph, puedes abrir tu micrófono. ¿Me escucha? Sí. Buenos días. Como usted había comentado, la agroquímica, cuando se usan los hongos o bacterias, se vuelven más resistentes. Con este biofungicida, también los hongos, en este caso, se vuelven resistentes con pase al tiempo. O sea, no bueno, no se puede decir que no rotundo. Lo único que podemos decir es que la probabilidad de que una bacteria o un hongo se vuelva resistente al ataque de un hongo o una bacteria, como en nuestro caso, es muy poco probable, porque los biofungicidas, en el caso como el nuestro de Fungifree, tiene varios mecanismos de acción. Normalmente los pesticidas sintéticos tienen un modo de acción que
normalmente interrumpe una vía metabólica en el hongo, y entonces el hongo muy fácilmente le puede dar la vuelta. En nuestro caso, como son varios mecanismos, porque, por ejemplo, además del mecanismo de la antibiosis, porque realmente lo que estamos produciendo son muchos compuestos, yo les mencioné solamente 3 ahí de los que hemos identificado, pero sabemos que esta bacteria puede producir más de 20 compuestos que son antifúngicos. Entonces, realmente lo que tenemos en nuestro producto, podemos decirlo de forma coloquial, no es un biofungicida, sino millones de fabriquitas de biofungicidas, además de que tiene el procedimiento de colonizar las hojas y entonces compite por espacio y por nutrientes con los patógenos. Entonces, resumiendo, es muy poco probable que se generen resistentes a los productos biológicos por las razones de que los productos biológicos ejercen su acción por varias vías, ¿no? Entonces, y que son muy versátiles en la producción de productos antifúngicos. Ok, muchísimas gracias. De nada. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí. Camila. Permíteme un momentito. Voy a... Ok, en este momento ya puedes abrir tu micrófono. Camila Pérez Negrón. Hola, profesor. Buenos ¿Qué días. tal? Buenos días. Yo tenía la duda de si es que podría causar algún daño como en la persona que comiera la fruta, el biofungicida, o totalmente es sano para nosotros. Sí, para que obtuviéramos el registro de la Secretaría de Salud, tuvimos que demostrar que el producto es inocuo para el hombre. Entonces, es una bacteria, debo decir, es una bacteria natural que se encuentra naturalmente en los árboles de mango, que lo único que nosotros hicimos fue aislarla, reproducirla y aumentar su concentración temporal para controlar al patógeno. Entonces, el hecho de que la Secretaría de Salud nos haya otorgado el registro de inocuidad demuestra que es una bacteria inocua para el hombre, además de que en general los del género Bacillus son microorganismos que se recomiendan, que son recomendados generalmente como seguros. Entonces, la respuesta corta es no, no es tóxico para los humanos, es completamente inocuo. Al contrario, ¿no? Ayudan para la flora. Exactamente, al producto le ayudan a hacer un producto más sano y que evite la infección del hongo en los frutos, por ejemplo, en el mango. ¿Y bastaría solamente con un rocío de estos? O sea, y ya se quedaría como en la tierra, y cuando vuelva a crecer fruta ya estaría como libre de moho la tierra y todo eso. Bueno, ¿O hay que estarlo regando constantemente? Sí, debo decir, no se aplica en la tierra, se aplica en el follaje. Es un biofungicida foliar. Y, por ejemplo, nosotros en el mango aplicamos el cultivo de mango dura 6 meses más o menos entre enero y junio en el norte de Sinaloa. Entonces, aplicamos generalmente entre 3 y 5 aplicaciones en esos 6 meses. O sea, más o menos aplicamos una dosis del biofungicida cada mes o mes y medio. En el caso de las hortalizas es más recomendable aplicar entre 2 o 3 dosis cada 15 días. Es un producto que se tiene que aplicar de forma preventiva, pero en varias ocasiones. Profesor, ¿y cree que tal vez se podría crear alguno, pero que sea como para hongos dentro de los humanos? O sea, como algún medicamento, o sea, para alguna enfermedad causada por hongos. Bueno, en principio sí, el principio es, de hecho, ese es uno de los principios de los probióticos, ¿no? En el sentido de que favorecen la flora intestinal, en general toda la flora que tenemos nosotros, que ahora se llama microbioma, obviamente en que se favorecen la proliferación de los microorganismos benéficos y se limita o se elimina la proliferación de los hongos o de las bacterias patógenas. Digamos, no se utiliza como
como antifúngico, pero sí como un promotor o control de aquellos microorganismos que pudieran hacer daño al humano. Ok, muchísimas gracias. Gracias a ti por el interés. Bueno, pues excelente. Con esto, pues damos por finalizada la ronda de preguntas para el doctor Galindo. Le agradezco muchísimo, doctor, su participación con nosotros. Está muy interesante. Ya todos queremos comprar fungicidas para nuestras plantitas y nuestros huertos. Y bueno, chicos, tienen 10 minutitos de descanso para que a las 11:10 comience la primera ronda de evaluación. ¿Sí? Aquellos que tengan proyectos, por favor, tienen que entrar al salón de su proyecto, y aquel alumno que no tenga proyecto debe entrar a cualquier salón que sea de su interés para escuchar los diferentes proyectos de sus compañeros. Muchísimas gracias y pues a descansar unos minutitos. Hasta luego. Gracias, buenos días. Buenos días. Gracias. ¿Cuántos estuvimos conectados? Perfecto, estuvimos, a ver, por aquí hice una. ¡Ay! Mario, ¿sabes cuántos estuvimos? ¿O ya se fue el profe Mario? A ver, aquí lo puse. Sí, estuvieron como... Aquí estoy. Estuvimos alrededor de 14, 15 asistentes, pero estuvo intermitente. No sé si tenían problemas de conexión, pero en general estuvo cerca de 15 personitas. Ok, muchas gracias. No, Perfecto. Doctor. Muchísimas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Ya me paso a la sesión de la primera ronda. Evaluación, sí, nosotros también. Sí. Hasta luego. Adelante. Hasta luego. Buen día. Bueno, voy a tener la grabación ya. Sí, adelante.